Tomar asiento, hermano. Como vimos, o como el título, Consejos de Dios para sus hijos. Por eso les preguntaba, hermano, ¿cuántos hijos de Dios habemos? Porque creo, hermano, que los que estamos acá ya alguna vez le entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Y ya no somos una creación más, sino que somos hijos de Dios. Amén. Dice un consejo o un dicho de la calle: el que oye consejo llega a viejo. ¿Cierto? Así dice, el que oye consejo llega a viejo. Y entre más viejo, más sabio. Ya estaba pensando otra cosa, ¿no? Pero entre más viejo uno es más, bueno, la mayoría pues, es más sabio. No es lo que usted se imagina. Pero ¿por qué muchas veces? Bueno, yo creo que aquí hay varios hermanos que ya pasamos ya a la séptima edad. Y si estamos acá no es porque nosotros hayamos sido campeones, porque no, sino porque algunas veces escuchamos el consejo de nuestros padres, de aquellas personas que querían un bien para nosotros. Porque, hermano, si usted se pone a recordar, quizá algunos compañeros, algunos amigos suyos de su edad, ya muchos ya no están. Muchos se quedaron en el camino, quizás jóvenes, por diferentes razones, otros están en otro lado. Pero nosotros, hermanos, yo como les he dicho siempre, yo no pensaba llegar a más de los 30 años. Ya tengo 31. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Dios ha sido bueno. Y un día, hermano, pues yo les he dicho que yo era la oveja negra de la familia y todo lo demás, pero me gustó escuchar consejos. Yo le preguntaba a personas que sabían muchas veces las cosas. Y si me desvié, hermano, fue porque por mi necesidad y por otras situaciones. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, y veamos nosotros, hagamos un inventario. ¿Qué nos ha dado Dios a lo largo de estos 10 meses que acaban de pasar? ¿Qué metas hemos logrado? ¿Qué no hemos hecho? Pero yo estoy seguro, hermano, que han sido más bendiciones que otra cosa de parte de Dios. Y si no hemos logrado tal vez algún objetivo o algo, veamos en qué hemos fallado. Todavía faltan, ¿qué? Como 50 y fracción de días, 60 días. Y podemos lograr eso en el nombre de Jesús. Además de introducción, hermano, ¿qué es un consejo? Bueno, lo busqué allí en el Amansa Heribertos y dice: opinión o recomendación que se da para guiar la conducta o actuación de alguien. Ese es un consejo, lo dice el diccionario. Opinión o recomendación que se da para guiar la conducta o actuación de alguien. Las opiniones o las recomendaciones que muchas veces a nosotros nos dan. Nosotros como padres que tenemos quizá hijos adolescentes, que tenemos hijos todavía bajo nuestro cargo, siempre estamos aconsejándolos. No hagan esto, no se metan en esto, aléjense de esto, esto les va a traer malas consecuencias y todo lo demás. Más que todo, la que cuesta más, ¿verdad?, cuidar es a las señoritas, a las hembras. Porque son las que necesitan más cuidado. Pero muchas veces no lo escuchan. Y después, hermano, vienen los lamentos. Y ahora, si lo vamos al ámbito espiritual, también muchas veces, cuando no escuchamos el consejo de Dios y cuando fracasamos, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Pero no es así. A manera de introducción, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de consejos de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Está llena de consejos, está llena de advertencias, de mandamientos, reglamentos y todo lo demás. Si no, vaya hacia allá. Nosotros se nos ha enseñado que solamente son 10 mandamientos. Pero si usted se fija, hermano, después del capítulo 20, el 21 y todo lo demás, habla que son también lineamientos y son recomendaciones. Son 613 mandamientos para los israelitas. 613. Pero como la humanidad no pudo, cumplir 10, Jesús la redujo a 2. Y ni siquiera muchas veces no podemos cumplir ni 2 mandamientos.
Pero hermano, la Biblia está llena de consejos de parte de Dios hacia su pueblo. Porque esto, hermano, es para nosotros, para cristianos, para nacidos de nuevo. Para nosotros es este mensaje. Incluso, hermano, usó a grandes hombres para aconsejar a su pueblo. Porque si usted se fija, o a lo largo de la historia de la que narra la palabra, Dios se paseaba, dice, con el hombre por el huerto del Edén, platicaban, tenían proyectos, tenían planes, pero desde que el ser humano pecó, la primera pareja pecó, Dios se alejó de ellos. Y no es porque no los haya amado, sino que Dios le dio las advertencias. Pero el problema, hermano, que muchas veces nosotros, y se lo digo como desde el ámbito humano, como hijos muchas veces queremos ver hasta dónde nuestros padres nos soportan. Amén. Porque así somos, ¿va? ¿Se ha fijado que los niños desde que nacen vienen manipulando a la mamá? Porque llora y ahí va la mamá a darle pecho, a darle comida, y cuando llora hay allí y ahí lo están manipulando. Y los hijos saben hasta dónde nosotros podemos llevar en soportarlo. Y muchas veces nosotros en el ámbito cristiano, ya en los caminos de Dios, muchas veces también tentamos a Dios. Y vemos hasta dónde muchas veces Dios nos permite llegar. Pero así como nosotros, como humanos, ponemos reglas, también Dios así es. Amén. Porque Dios, hermano, no es que no los quiera, Dios es que no nos ame. ¿Cómo decía la alabanza? Que de tal manera, dice, me amó. Pero muchas veces nosotros creemos eso. No, que Dios a mí no me quiere, porque no me da esto, porque no me bendice. Pero hermano, tampoco Dios no nos va a cumplir todos nuestros caprichos, así como muchas veces. ¿Sabe, hermano? Yo he estado siempre en contra de esto. ¿Cuántos han premiado a sus hijos porque pasaron grado? Pero yo pienso, hermano, que ¿por qué vamos a premiar a un hijo si esa es la obligación de él estudiar? Amén. Pero el problema es que si pasa grado te va a dar una bicicleta. Ya lo estamos condicionando. Pero si la obligación de ellos es eso, va, no trabajan. Pero como nosotros queremos congraciarnos y muchas veces queremos que Dios nos haga eso, si te portas bien te voy a bendecir. Pero es nuestra obligación. Amén. Entonces, hermano, pero esto es para su pueblo. Y este sermón, hermano, se enfatiza en la necesidad de escuchar el consejo de Dios. A tener cuidado con los pensamientos y emociones que muchas veces llegan a nuestra vida. Reconocer también, hermano, su voluntad en cada paso y no depender de nuestra sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que nosotros sabemos, por lo que muchas veces somos. Y es cierto, hermanos, aquí creo que todos los que estamos acá somos inteligentes. Amén. Nadie es inteligente. Tal vez uno más que otros. Pero Dios, hermanos, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Amén. El problema es que los límites los ponemos nosotros. Amén. Dios no. Los límites muchas veces nos ponemos nosotros porque nosotros decimos, yo no puedo. Eso es difícil. Y nunca lo intentamos. Yo felicito a los que subieron allá al volcán y la Matepec. Si ese era un reto. Pero los que llegaron hasta la cima, primeramente sabían, porque ya les había advertido cómo era el camino, era largo, había un montón de cosas, pero llegaron. Y otros que quedaron allá, híjole, a ver, ¿dónde van los hermanos? Allá afuera yo. ¿Amén o no amén? Y muchas veces decimos, pero X persona ya salió de la universidad y si yo hubiera estudiado, pues sí, pero nosotros nos ponemos límites. Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia necesaria para triunfar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es ese, hermano. Que muchas veces nos conformamos con las migajas que nos dan los demás. Y no tiene que ser así. Pero hermano, este sermón se enfatiza en esa necesidad de escuchar el consejo de Dios. Y tener cuidado con aquellos pensamientos que llegan muchas veces a nuestra vida. No, si vos no podés. Mirá, lo intentaste y no pudiste. Cada fracaso, hermano, debe ser un escalón más para seguir adelante.
nuestras emociones, reconocer, hermano, la voluntad de Dios en cada paso y no depender de lo que nosotros pensamos. Yo no puedo y nunca lo intentamos. ¿Sabe, hermano? Yo creo que el pastor también me va a secundar en eso. Cuando los primeros sermones va que tiemblan los pies. Bueno, algunos a mí todavía me pasa, pues. Quizás porque ando en pecado o algo, pero muchas veces cuesta estar frente a una congregación donde uno sabe, hermano, que hay personas preparadas en lo intelectual, abogados, doctores y tal vez en lo intelectual, y uno en veces no puede. Pero Dios nos ha dado la sabiduría, hermano. El consejo bíblico, hermano, es vital para nuestra vida. Amén. No hay ningún ser humano que no lo necesite. Amén. Porque todos necesitamos un consejo, ¿va? Todos necesitamos un consejo. Hasta para lo malo muchas veces pedimos consejos, ¿sí o no? Todos, hermanos, en algún momento hemos sido víctimas de nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones impulsivas y caminos necios que tomamos sin buscar la dirección de Dios o el consejo de alguien. Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, ¿qué es lo que pasa, hermano? Caerá el pueblo. Dice, más en la multitud de consejeros hay. Pero el problema es ese, hermano, que muchas veces nos creemos autosostenibles o nos creemos superdotados que no necesitamos, decimos pues que no necesitamos el consejo de nadie ni el consejo de Dios. Y allí es el problema cuando muchas veces se fracasa en la vida secular y en la vida cristiana. Amén. Como decía el pastor el domingo pasado, pues, esta me gusta y con esta me voy a quedar. Y después no sabía ni, hasta el agua se le quemaba a la señora. Pero como esa es la que digo que le gustaba. O con este me quedo y no podía ni rajar leña. Bueno, y casi no se hace. ¿Va? Vamos a ver, hermano, algunos consejos que Dios nos dejó por medio de grandes hombres. Número 1. Vamos a ver primeramente el consejo que dio Moisés al pueblo de Israel. Váyase a Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 y 18. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto, ¿qué va a pasar, hermano? Pereceréis, pues yo estaba dando un buen consejo. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Aquí le estaba advirtiendo que iban a conquistar la tierra, Dios los iba a guiar, pero si se apartaban, ¿me pueden poner el 17, por favor? Dice, más si tu corazón, y ese es el problema, hermano. Dice, creo que Jeremías, creo que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si ni nosotros mismos lo conocemos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. Pero dice, más si tu corazón se apartare y no oyeres la voz de Dios y te dejares extraviar. ¿Cuándo los dejamos extraviar? ¿Cuándo escuchamos malos consejos? Cuando en vez de llegar delante de Dios y pedirle su consejo, escuchamos fuentes externas o escuchamos la voz del enemigo. Dice, y ahí está el versículo que les decía. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero quiero ver eso. Dice, más si tu corazón se apartare y no oyeres la voz de Dios y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ahí está, dice que es protesto. Yo te digo qué es lo que te va a pasar. Y no, hermano, es que nosotros nos inclinemos delante de estatuas y todo lo demás. Pero muchas veces nosotros como cristianos tenemos nuestros propios ídolos. Amén. Y es cierto, hermano. Pero dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Porque muchos hermanos agarran un camino para otro país sin contar con la voluntad de Dios. Amén.
O muchos se van a X empresa o X negocio sin consultar a Dios. Hermano, cuando Moisés dio este consejo, ya sabía que él iba a morir, pues Dios ya le había dicho. De nada, hermano, nada le servía el consejo a él mismo, sino que le estaba aconsejando a los demás. Y sabe, hermano, cómo nosotros podemos dar los mejores consejos, es que nosotros hayamos vivido las cosas. Amén. Porque aquellos que una vez fumaron pues como tren de leña, pueden dar buenos consejos a los demás. Mira, te va a fregar los pulmones. Si hoy hasta las cajetillas, que es obligación, que ahí le pone, fumar es dañino para la salud. Pero como el necio, por eso dice, no vas a prolongar tus días sobre la tierra. Y ese es el problema que pasa, hermano, con nosotros, que muchas veces no queremos escuchar el consejo de Dios. Número 2, vamos a ver el consejo que dio Josué. Josué capítulo 23, versículos 12 y 13. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y aquí, hermano, el contexto es que Josué ya había conquistado la tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron, ya la tierra estaba ocupada, tuvieron que pelearla. Pero entre medio de toda aquella conquista quedaron pueblos, quedaron familias, que no las pudieron sacar y otros porque los engañaron. Pero Josué le estaba diciendo, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y sin concertareis con ellas matrimonios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No os unáis, ¿qué más? En yugo desigual con los, ¿qué es lo que nos quiere decir? No, si usted es cristiano, no te metas con una mujer que vas a conocer allá en el Paradise. Amén. O a la mujer también. ¿Por qué? Porque ese será un yugo desigual. Porque nunca, hermano, se van a poner de acuerdo. Porque cada quien va a jalar para su lado, como dicen. Por eso dice que resta estas naciones que han quedado con vosotros. Y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, dice el versículo 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esta nación delante de vosotros, sino que serán por lazo. Allí van a estar. Por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así le estaba advirtiendo. Ya Josué, hermano, estaba en sus últimos momentos también de vida, porque ya en el capítulo 24, ya en los últimos versículos narra la muerte de Josué. Pero le estaba advirtiendo al pueblo que había quedado, que no hicieran alianza, que no contrajeran matrimonio con los pueblos pecadores, idólatras y todo lo demás. Entonces, hermano, cuando Josué fue puesto como sucesor de Moisés, exhorta al pueblo a no hacer alianzas con naciones vecinas. Ahora vamos al ámbito cristiano. Si como cristianos no tomamos el consejo, hermano, Dios ya no nos defenderá y quedaremos a merced del enemigo. Amén. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que decimos, Dios se ha olvidado de mí. Pues sí, porque nosotros nos olvidamos de Él. Tengo 5 minutos. Número 3, vamos a ver el consejo que dio el profeta Isaías. Este libro se escribió allá por el año 713 antes de Cristo. Váyase allá a Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 3. Dice, ay de quiénes, hermano. Y este es un ay de dolor. Es un ay de desesperación cuando ya muchas veces no podemos. Porque hay un ay con H y este ay. Dice, ay de los hijos que se apartan.
Y se ha fijado, hermano, muchas veces que nosotros como hijos en algún momento de nuestra vida decíamos que queríamos vivir nuestra vida, que ya no aguantábamos a los papás, que muchos nos querían oprimir, que muchos nos hacían esto y todo lo demás. Y llegaron esos ayes. Dice, ay de los hijos que se apartan. ¿Quién lo dice? Dios. Para tomar consejo y no de mí. Ese es el problema. Jovencita, y perdone que le diga, ¿qué buen consejo le puede dar una señorita que ha andado con Raimundo y con medio mundo en la escuela? ¿Qué buen consejo le puede dar? ¿Qué buen consejo le puede decir? O joven, un borracho, un drogadicto, ¿qué buen consejo le va a dar? ¿Verdad que no? Por eso dice, ay de los hijos que se apartan. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo, ¿qué dice ahí, hermano? Al final, pecado, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la madeja se va haciendo más grande y después ya no hallamos salida. ¿Usted, hermano, cree que esas personas que han tomado la fatal decisión de suicidarse ya no hallaban qué hacer? Y esta semana pasada, o el lunes creo que fue, no sé si vieron la noticia, una señorita allá en San Salvador se tiró de una pasarela. Ahí está el video que dice cabal, se dejó de espalda. ¿Qué problemas podía tener? Jovencita, con un futuro por delante. Pero dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto. Y hermano, y Egipto representa el mundo, allá afuera. ¿Qué buen consejo nos van a dar los de allá afuera? Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y el versículo 3. Pero la fuerza de Faraón, dice, se os cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Se ha fijado, hermano, que muchas veces las personas que un día estuvieron en los caminos de Dios en alguna iglesia, en cualquier iglesia de sana doctrina, cuando se salen están más confundidos que otra cosa? Y les da vergüenza muchas veces volver a los caminos de Dios. Se los digo, hermano, porque yo he encontrado personas que un día estuvieron aquí. Yo les saludo, Dios les bendiga. Adiós. Y así, todos agachados. Les da vergüenza muchas veces. Dice, y confusión. Se confunde, ya no hay qué hacer. Y ese es el problema, hermano. El consejo que Isaías dio es que apartarse de los caminos de Dios es descender a lo más bajo. Y el capítulo 30 que acabamos de leer, del capítulo, versículo 1 al 3, y el capítulo 31, versículo del 1 al 5, dicen prácticamente lo mismo. Si no, léalo allí usted cuando llegue a su casa. El 30 y el 31, primeros versículos. Dice el 31, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos en jinetes, porque son valientes y no miran el Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ese es el problema. Y muchas veces buscamos el favor o el consejo de allá afuera. Y le hacemos muchas veces más caso a los que nos aconsejan allá afuera que a los consejos que hay aquí dentro de la iglesia. Amén. Porque muchas veces nosotros como adultos nos portamos como niños. Y decimos, pero si está en la casa me regañan y llego a la iglesia y me están regañando, entonces mejor me voy. ¿O no, hermano? Por eso muchas veces se van las gentes de la iglesia. No, si allá los bolos me tratan bien, y aquí todos somos una familia, aquí si nosotros comemos, vamos a comer vos. Eso es lo que dice el mundo. Pero cuando está en el hospital y está guardado allá en una celda, ¿quiénes llegan? Más que todo la mamá.
Y los grandes cheros, pues, ¿dónde están? Porque cuando les van a reclamar, yo no le dije que tomara, yo no le dije que hiciera eso. Yo solo le recomendé que agarrara la bicicleta que estaba allí tirada, pues. Eso es lo que dice el mundo, pero él lo hizo. Entonces, hermano, lea el capítulo 31 también. Y para finalizar, el consejo que dio Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Este libro se escribió allá por el 601 antes de Cristo. Y esto es para todos, hermano. Varón y hembra. Así, dice, así ha dicho Jehová. No lo digo yo. No lo digo yo. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Igual la mujer que confía en la mujer. Aquella gran amiga que tiene. No, sé que ella es mi mejor amiga. Ella me guarda todos mis... Yo le cuento mis problemas y ella me ayuda. Y él como a los 2 o 3 meses la ve con el marido de la otra. De la gran amiga. ¿No? Porque se la quitó como le sabía la vida. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Dios. ¿Y cuál es el problema, hermano? Que muchas veces buscamos el consejo de los demás y no el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos aburre leer la Biblia. Ya nos aburre escuchar un buen sermón. Ya nos aburre las alabanzas. Porque, oye, hermano, ¿qué es lo que distrae a la gente? Netflix, Prime, HBO, Max, Disney, y un montón de cosas que nos distraen. Hermano, estas palabras son fuertes. ¿Cuándo dicen amén? Pero Dios la puso en la boca de Jeremías para ese pueblo. En esa época, hermano, el pueblo de Judá propuso hacer alianza con los egipcios como protección de los caldeos. Digamos, hagamos alianza con los egipcios para que estos nos protejan. Hermano, Dios condena la necedad de confiar en los egipcios y no en Él. Y póngale egipcios el pueblo, pues, sus amigos, su compañero de trabajo, su compañero de zumba. Porque confiamos muchas veces más en ellos. Hermano, si nos apartamos de Dios, solo veremos maldiciones en nuestra vida. Amén. Suena duro. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y para concluir, hermano, Salmo 33:11. Dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Porque la Biblia, hermano, es contemporánea, nunca pasa de moda. Amén. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y ahí dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y hermano, esta palabra es para usted que tiene 15, 20, 30, 40, 60, 70 años. Pero para las nuevas generaciones, si Cristo no ha venido, va a ser también para ellas. Amén. Por eso dice, y los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Hermanos, como hijos de Dios, debemos de atender esos consejos que Dios ha dejado, los cuales son para nuestro bien. ¿Cuándo dicen amén? Porque nadie, hermano, un buen padre, una buena madre, nunca va a aconsejar a su hijo para mal. Amén. Sino que para bien, para que sea una persona de bien, una persona que resalte en el mundo. Y así es Dios que nos va a dar consejos para vida. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre que esté en el cielo, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel. Gracias, bendito Dios, por esos consejos que dejó por medio de su palabra, que todavía, Señor, los podemos aplicar en nuestra vida. Los podemos, Señor, aplicar en la iglesia. Esos consejos, Señor, que son para vida, que nos dice que no descendamos a Egipto, que no busquemos el consejo de una persona que está en la igual situación o en peor situación que nosotros, Señor, sino que busquemos su consejo por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de un mensaje. Por favor, Señor, perdónenle a las veces que no hemos escuchado sus consejos. Perdónenlo, Señor, por las veces que hemos buscado
un consejo externo y no su consejo, Señor. Queremos, Señor, volver a sus caminos, perdónenos y gracias porque todavía nos da la oportunidad de escuchar esos consejos, Señor. Quédese con nosotros, Padre amado, y gracias por este pueblo que se ha hecho presente en esta noche. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Dígale, Señor, estoy cansado de luchar, de andar por mis pensamientos y quiero que usted guíe mi vida. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, sino que tenga un encuentro real y personal con Cristo. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque está aquí. Usted ha sido fiel, porque usted ha sido bueno. Le pido, bendito Dios, que pueda bendecir a este pueblo. Gracias porque los trajo con bien, Señor. Ahora le pido que nos pueda llevar con bien hasta nuestros hogares, que nos proteja en el camino de todo mal. Y que el día viernes, Señor, denos la oportunidad de estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Gracias, amado Dios, por su amor y por su misericordia. Porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.